Muy buenos días. Pablo Iglesias se niega a explicar en Venezuela los millones de dólares que les entregó el chavismo. Lo ha asegurado esta misma mañana. Dice que no piensa responder a la citación de la Asamblea Nacional de Venezuela, que ayer anunciaba que va a pedir a los diputados de la formación morada que informen allí, en el Parlamento venezolano, precisamente sobre todo el dinero, la lluvia de millones recibida de Chávez y Maduro. Vamos a ver cómo lo decía Pablo Iglesias. En España las denuncias de financiación ilegal las resuelven los tribunales españoles, no asambleas de terceros países. A nosotros, cuando se nos denuncia, damos las explicaciones en los tribunales españoles, como todo el mundo ocurre en España y como debe ocurrir cuando funciona la ley. O sea que los pobres venezolanos que están en la ruina más absoluta, en la situación más dramática, y que es de donde ha salido el dinero, ¿allí no piensan dar explicaciones? Pues sí que son demócratas estos. Ya veremos cómo queda la cosa, pero ahí no ha quedado desde luego esta mañana, porque ha criticado a Albert Rivera. ¿Saben ustedes? En vez de estar contento porque esté en Venezuela luchando por la libertad y por los derechos humanos, pues no. Resulta que Pablo Iglesias le acusa ¿de qué? De hacer campaña en Venezuela. Y es que el candidato de Ciudadanos, el líder de Ciudadanos, ha estado en ese viaje relámpago de 36 horas, ayer les informábamos aquí en directo, y no pudo visitar en ese viaje a Venezuela al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, porque está en arresto, continúa en arresto domiciliario, y tampoco pudo ver al exalcalde Daniel Ceballos. Al menos, eso sí, pudo conversar telefónicamente con Leopoldo López, del que ha dicho que está más fuerte que nunca, que lo sintió. Fue una conversación a tres con Lilian Tintori y vamos a ver todo lo que ha dicho Albert Rivera en Venezuela, interesantísimo, y además ha dejado bien claro en la Asamblea Nacional que los españoles no somos los enemigos, sino que el enemigo de los venezolanos es el hambre. El enemigo del pueblo venezolano no es el pueblo español. El enemigo del pueblo venezolano no es parte del pueblo venezolano. El enemigo de Venezuela es el hambre. Bueno, pues creo que merece la pena que valoremos este viaje de Rivera, todo lo que está pasando allí, y cómo decir esta misma mañana que no piensa dar ninguna explicación en Venezuela. Fíjense. También resulta muy interesante para el análisis de hoy prestar atención a lo que ha dicho Pablo Iglesias sobre el Partido Socialista. Fíjense cómo considera el Partido Socialista. Dice que es un aliado del Partido Socialista, un enemigo del Partido Popular. Nosotros consideramos al Partido Socialista un aliado, y creo que es preocupante que el PSOE se pueda, o su candidato Pedro Sánchez, se pueda confundir enemigo. El enemigo, el adversario, es el Partido Popular. Estamos mucho más cerca de que haya un gobierno de coalición progresista en España, y nosotros vamos a trabajar para conseguirlo tendiendo la mano. Vamos a defender lo mismo que hemos defendido en estos meses: un gobierno en el que esté Podemos y en el que esté el Partido Socialista. Bueno, pues ahí lo tienen, aliado del Partido Socialista. No creo que a Pedro Sánchez le guste ni de lejos el calificativo o el abrazo aliado, no sé si al cuello, que le echa de nuevo Pablo Iglesias, pero lo cierto es que el Partido Socialista tiene que explicar por qué hoy Ada Colau sella su acuerdo para gobernar junto con los socialistas catalanes. No vale decir que es que el PSC es un partido distinto, y les recuerdo que es que Colau tiene 11 concejales, el PSC 4, de un total de 41, es decir, 15 concejales, y para eso se juntan, hacen un gobierno, y un gobierno en el que, por cierto, tienen que lidiar con todas las acusaciones policiales de conchaveo con quienes atacan a la policía, y veremos lo que dice el Partido Socialista. Van a firmar ese acuerdo ahora a las 12:30. Partido Socialista, socialistas catalanes con En Comú Podem, la señora Colau. En fin, mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Continúan los altercados a cuenta de los ocupas, a quienes de alguna manera la alcaldesa de Barcelona les justifica, porque dice que la violencia es rechazable, pero que hay que preguntarse qué es lo que hay detrás. ¿A qué le suena esto? ¿Se acuerdan de quiénes justificaban el qué en España? Por ejemplo, el terrorismo etarra. En fin. Además, Víctor Arribas, muy buenos días. El Partido Socialista se ha descolgado en su plan electoral, ha presentado un nuevo plan E, que era lo que nos faltaba. Un nuevo plan E, ellos no lo llaman así, dicen que no es un plan E, pero es un plan financiado con dinero público, más de 3.000 millones anuales, para crear empleo público. ¿En qué consiste?
Así es, Isabel, muy buenos días. Bueno, efectivamente, la sorpresa del día. El Partido Socialista quiere un nuevo plan E, pero le quiere llamar de otra forma. Le llama Plan Extraordinario para crear empleos temporales. Ojo a esto, porque el PSOE viene luchando durante toda la legislatura anterior contra la precariedad en el trabajo y ahora lo que plantea es dinero público para crear empleos, puestos de trabajo temporales. Jordi Sevilla, que es el muñidor, ahora lo veremos, ha dicho que en absoluto es un plan E porque interviene el tercer sector, intervienen fundaciones y se generan puestos de trabajo a través del autoempleo. La noticia, ¿cómo la conocíamos? En el diario El País, que ofrecía este primer titular en portada hoy. El Partido Socialista ofrece más de 200.000 empleos en el sector público. Pasemos a lo siguiente. ¿Quién es el ideólogo de este nuevo plan E, el plan E de Pedro Sánchez? Pues es él, Jordi Sevilla. Está en el comité de expertos del Partido Socialista, fue ministro del gobierno de Zapatero y este es el plan que plantea 217.000 puestos de trabajo de transición, es decir, puestos de trabajo temporales, no indefinidos, aquello por lo que viene luchando desde hace mucho tiempo el Partido Socialista y toda la sociedad española. Se financiaría a través de 3.300 millones de euros repartidos de esta forma. 1.000 millones saldrían directamente del presupuesto público, de los presupuestos generales del Estado. 2.000 millones saldrían de algo que el Partido Socialista no consigue todavía explicar, de la reorientación de las bonificaciones para la contratación. De ahí salen 2.000 millones de euros. Y 300 millones de euros saldrían de otro concepto muy difuso, concretamente de las mejoras en la productividad de los servicios públicos. Se mejora la productividad del servicio público y aparecen 300 millones de euros según el Partido Socialista. Recordemos los puntos esenciales del histórico, mal recordado, Plan E de Rodríguez Zapatero en el gobierno. Se puso en marcha en noviembre del año 2008. Ya entonces entrábamos en la crisis que nos ha mantenido durante varios años en una situación económica muy precaria en nuestro país. ¿Qué pretendía? Pretendía la reactivación de la economía en esos primeros compases de la crisis. Se invirtieron directamente con dinero público para crear puestos de trabajo. Se invirtieron en una primera fase casi 8.000 millones, luego 8.000 millones directamente de euros en una segunda fase. Algunas informaciones hablan de que se llegó hasta 50.000 millones de euros para crear puestos de trabajo de usar y tirar para pequeños trabajos contratados, eso sí, por los ayuntamientos, trabajos temporales. Así que esto es lo que quiere ahora reeditar el Partido Socialista, a no ser que lo explique mejor. ¿Cuál es la pregunta que hoy les formulamos aquí en Más Claro Agua? ¿Podemos confiar en Pablo Iglesias como político? ¿Creen ustedes que se puede confiar en el líder de Podemos como dirigente político? Si quieren contestar sí a esta pregunta, ya saben, 905-855-001, el mismo número acabado en 2, si quieren contestar negativamente a la pregunta que formulamos. Y también a través de Twitter, apunten estos hashtags, las etiquetas que ya desplegamos. En primer lugar, Podemitas Policía, porque siguen siendo muchas las noticias que relacionan a Podemos con los cuerpos de policía, el barrio de Gracia, la policía local en Cádiz también. Cuentas Venezuela, por esa decisión que acaba de anunciar Pablo Iglesias de que no irá a dar cuentas de la financiación para la formación de Podemos. Y en tercer lugar, Plan PSOE, Isabel, por este plan que de momento me atrevo a calificar casi de delirante. Delirante, Víctor Arribas, y con lo que dijo el Tribunal de Cuentas, que hay que repasar el informe del Tribunal de Cuentas sobre el plan E de verdad, el que nos arruinó a los españoles, porque claro, 15.000 millones por el ala, 20.000, depende de las informaciones, y para generar empleo temporal, que ni generó empleo, ni resolvió ningún problema. Y fíjense lo que nos ha costado, lo vamos a analizar hoy aquí, por eso nos sorprende ese plan nuevo del socialismo. Voy a presentar y dar la bienvenida a este programa a Gorka Maneiro, que es portavoz de UPyD y además candidato en estas elecciones. Gorka, bienvenido. Número 1 en una lista, así que UPyD existe, que a lo mejor hay muchas personas que puedan decir, oye, pues UPyD, ¿y quiénes más van en la lista de UPyD? Bueno, como número 2 tenemos a Maite Pagazaurtundúa y como número 5 a Fernando Savater. Creo que hemos conformado una muy buena lista y dispuestos a seguir haciendo buena política frente a lo que hemos padecido en los últimos meses. Bueno, pues bienvenido a Más Gracias. Claro Agua. Doy también la bienvenida a Antonio González Terol, que es, aparte de alcalde de Boadilla, que ha puesto 2 banderas estupendas en contra, bueno, no en contra, en contraposición con el colillómetro de la señora Colau, de la señora Carmena, sí. Y bueno, 2 banderas que están representando ahí el encuentro, el fair play, ¿no?, del juego, pero que luego volverán a ser las banderas de España que coronan Boadilla del Monte
desde que yo estoy de alcalde. Claro. Sin duda, y eso la gente no tiene que elegir entre uno y otro, poner la colilla en ningún sitio. Dos equipos madrileños que representan a nuestro país y que además, en fin, esperemos que convivan bien en el campo y fuera de él. Pues bienvenido. Bienvenida también Isabel San Sebastián, que ya la escuchamos. Sabía que lo ibas a decir. Que gane el Madrid, bueno, que gane el mejor, vamos a decir. Gracias también. Y Joaquín Leguina, por supuesto, y Toni Bolaño, a los dos. Muy bienvenidos. buenos días. Oye, Que gane queremos... el mejor, pero el mejor será el Atlético. A esta hora sellan su acuerdo Colau y Collboni, que son el acuerdo para gobernar juntos en el Ayuntamiento de Barcelona, y un acuerdo que no sabemos si se va a proceder a repetir, a fusionarse estos partidos en la acción de gobierno en otros lugares de España. Una por una, a Pedro Sánchez, no sé si le hace mucha gracia la idea, pero vamos a ver... Tiempo. No sé si el qué, a llegar a esos acuerdos, pero no pueden, sé si le va a dar tiempo. Pero pueden ser a posteriori, Joaquín. Yo creo que, en fin, ya estamos un poco hartos, algunos, ¿no? Aunque seamos viejos. ¿Y qué te parece que...? Estos del PSC, lo voy a decir aquí, sí. El que les entienda, que les compre. No se entiende absolutamente nada. Vamos a ver, has quedado el quinto en Barcelona. ¡El quinto! Habiendo sido alcaldes durante bastante tiempo, miembros bastante preclaros, a mi modo de ver, del PSC. ¿En quinto te subes al carro de esta señora para que desaparezcas? Pues eso han hecho en Madrid. Pero fíjate... Exactamente eso hicieron en Madrid. Pero no gobiernan juntos. Esto es un paso más. Sí, es un paso más. Se reparten las poltronas, se reparten la consejería. Teniente de alcalde es el Partido Socialista en este momento con la señora Colau. El segundo teniente. Segundo teniente, efectivamente. Vamos a ver cómo lo justificaba Pedro Sánchez y lo que ha dicho Ada Colau, que no le ha hecho ninguna gracia lo que ha dicho Sánchez. Pues ha dicho Sánchez, aunque hay un pequeño error, que pacta con Colau para enderezar su rumbo. Y no sé si podemos escucharle a Colau porque le acusa de falta de humildad. El señor Sánchez se debería preocupar de sus propias responsabilidades y de explicar también por qué el Partido Socialista ha tenido los peores resultados de su historia, también en la ciudad de Barcelona. Con un poquito más de humildad nos iría a todos mejor. Una mica més d'humilitat ens aniria a tots millor. Pero fíjense lo que supone, y ahora les pregunto a todos, porque estamos hablando de Barcelona, donde esta noche ha continuado la escalada de violencia por parte de los antisistema, de los ocupas, de los amigos de Colau, de su teniente de alcalde que les defiende, en fin. Y fíjense cómo están las cosas. Esto de apoyar a Ada Colau, podemita a su manera, tiene consecuencias, porque claro, en toda España los ayuntamientos podemitas están arremetiendo contra la policía municipal, contra la policía nacional, depende de cuándo y dónde y cómo. Vamos a verlo. Segunda noche de altercados en el barrio barcelonés de Gracia. Un nuevo intento de ocupar la antigua oficina bancaria bautizada como Banc Expropiat ha vuelto a derivar en enfrentamientos entre los antisistema y los Mossos d'Esquadra. 800 personas contra las fuerzas de seguridad que han derivado en graves destrozos valorados en más de 60.000 euros. Escaparates rotos, pintadas, coches quemados, locales completamente destrozados. 2 noches de batalla campal que se han saldado con hasta 4 agentes heridos, que se suman a los 14 de la noche anterior. Y solo una detención. Es la respuesta de una autoridad a la del Ayuntamiento de Ada Colau, que tiene que gestionar en primera persona las mismas prácticas que protagonizó en su etapa como activista. Ahora considera que la violencia no es el camino. Crec que la violència no és el camí, aquesta no és la via. Pero señala que hay que encontrar alternativas para los desalojados de un inmueble que ella misma ha decidido dejar de mantener. El anterior alcalde comenzó en 2015 a sufragar con fondos públicos el alquiler de esta antigua sucursal bancaria para evitar altercados como los de Cambies, uno de los episodios más violentos que se conocen en Barcelona entre los ocupas y las fuerzas de orden público. Los sucesos han avivado el malestar de las fuerzas del orden con el ayuntamiento, tras el intento del concejal Jaume Sens de interferir en la causa judicial contra un mantero que provocó esta agresión a un policía local. Ingerir en el gabinete jurídico para presionarlos para que no pidan la pena de prisión, que pidan algo pero más bajo, queriendo hacer un abuso de poder.
Una estrategia de exculpar a delincuentes que también ha utilizado otro concejal, Josep Garganté, de la CUP, a quien pillaron reclamando a un médico que manipulara un informe para acusar a la Guardia Urbana de agredir a un mantero. En 2012 ya Pablo Iglesias manifestaba su emoción ante estas duras imágenes. Tengo que reconocer que me ha emocionado. Creo que expresaba una rabia que está creciendo. Ahora, en su intento de justificar algunas prácticas, los ayuntamientos del cambio han empezado a entrar en conflicto con las fuerzas y cuerpos de seguridad. El concejal de este área del Ayuntamiento de Madrid respondía así a la protesta que organizó la policía local por eliminar la unidad de antidisturbios. Pues a esos grupos de fascistas que hemos visto en algunas ocasiones, ¿no? En Cádiz, los sindicatos de policía han pedido ya la dimisión de su alcalde, José María González Kichi, porque dicen se posiciona de parte de los que infringen la ley con prácticas como la venta ambulante. El propio José María González se enfrentó este sábado a la Policía Nacional para evitar que expulsaran a un conocido del estadio Ramón de Carranza durante un partido entre el Cádiz y el Ferrol. Y claro, la pregunta es, ¿cómo se junta el Partido Socialista con esta gente? Pero es que no sabe de qué van, es que no quiere enterarse. Vamos a ver, escuchar lo que ha dicho, por qué apoya a Ada Colau ahora, por qué se juntan. No es que la apoyen, no es que pase como en Madrid, que a la señora Carmena le dan sus votos para que gobierne. No, es que se fusionan su gobierno con los concejales socialistas. Vamos a ver por qué. Atenció a la lectura que en fa Pedro Sánchez. En Barcelona es cierto, nosotros hemos tenido que entrar en el gobierno no para rescatar a la señora Colau, sino para enderezar el rumbo de un ayuntamiento como el de Barcelona, que ha gobernado el PSC durante 20 años, que dejó en una extraordinaria situación financiera, a diferencia del de Madrid, gobernado 20 años por el Partido Popular, y también para abandonar las políticas de postureo que la actual alcaldesa ha venido realizando durante estos 12 meses, ¿no? Hay que recordar la polémica del busto y otras tantas cosas que creo que no han situado a Barcelona en la proyección que merece una gran ciudad como es Barcelona. Así que el Partido Socialista se fusiona con los podemitas de Colau para enderezar. Se fusiona en un ayuntamiento, se reparten las consejerías. Le voy a preguntar a Gorka Maneiro qué le parece. Me parece lamentable. Además, esto se repite a lo largo del tiempo. Esto de tenemos que entrar en un determinado gobierno o tenemos que apoyar un determinado gobierno para tratar de enderezarlo. Esto lo han hecho otros partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Socialista de Euskadi viene diciendo esto en relación al gobierno del Partido Nacionalista Vasco. Pactamos con el Partido Nacionalista Vasco para intentar cambiarlo. Luego no cambia nada y lo que hace al final es fortalecer el proyecto político del Partido Nacionalista Vasco. Pero algo parecido ha ocurrido en Andalucía en relación a Ciudadanos. Lo que hace es decir, no, vamos a apoyar al Partido Socialista en Andalucía, o en Madrid vamos a apoyar al Popular, y en este caso en Barcelona. Al final lo que hacen esos partidos políticos es, en fin, entrar en el gobierno, apoyar al gobierno para que nada cambie y que todo quede como está. Es decir, anteponen sus propios intereses de partido a los intereses de los ciudadanos. Este es un caso más, pero ya digo que estos hechos se repiten a lo largo de los últimos tiempos. En lugar de que haya partidos políticos que defiendan, digamos, sus propuestas o que incluso puedan hacer un trabajo contundente y claro en la oposición, lo que hacen es confundirse con el paisaje para que nada cambie. Pido brevedad a todos porque si no, no nos da tiempo a hablar de todas las cosas que queremos. También he invitado a Antonio González Terol. Yo no sé si es un caso más o es un caso más grave, porque realmente en Barcelona la deriva antisistema, antiespañola, antimonárquica, etcétera, etcétera, no es homologable a lo mejor a la de otros partidos políticos, ¿o sí, Antonio? Bueno, a mí lo que me preocupa es que la que va a seguir mandando es Ada Colau, que es la alcaldesa. Y es la presidenta del pleno de ese ayuntamiento. Por tanto, ¿volverá el resto el busto de Su Majestad el Rey? ¿Volveremos a ver padres nuestros insultantes en los premios Ciudad de Barcelona financiados con fondos públicos? ¿Volveremos a ver manifestaciones donde en lugar de pedir que se encarcele a los manifestantes que agreden a policías, se defiende a esos manifestantes? Pues yo espero que esto, en fin, el Partido Socialista de Cataluña sea capaz de enderezarlo, como dice Pedro Sánchez. Pero la realidad es que ya han tenido la oportunidad antes, la han tenido en Madrid. Podían haber gobernado en Madrid. El Partido Popular y Ciudadanos les ofreció el enderezar y el librarnos de la cabalgata de rapel, el librarnos de las tonterías del huerto encima del techo del ayuntamiento o del cenicero con la bandera del Atlético de Madrid y del Real Madrid y estas carmenadas que vivimos todos los días, y no lo ha hecho.
Pues seguramente esto tiene que ver con que el 26J está al lado y por de cama en todo este juego político más pasado el 26 de junio. La pregunta está, y ahí coincido con Joaquín Leguina, es, ¿llegará este señor más allá del 26 de junio? Bueno, pero entre tanto, atención a este movimiento. Ahora, es un escándalo. Estoy completamente de acuerdo y añado lo que a mi juicio es mucho más grave, que es la liquidación del Plan Norte, la liquidación de la inversión de Wanda en Madrid. Es decir, por eso digo que es que más incluso que las carmenadas, digamos, más histriónicas, a mí me preocupan las grandes decisiones económicas. Perdona que te interrumpa, ¿sabes que por primera vez la ciudad de Madrid tiene una tasa de desempleo mayor que la propia comunidad autónoma? Pues esto es gracias a que los gobiernos municipales no influyen. Claro que influyen. Podía haber gobernado, podía haber tenido la alcaldía, porque se la ofreció el PP y se la ofreció Ciudadanos gratis, y prefirieron apoyar a Carmen. A mí lo que me parece que esto de Barcelona es una muestra más de la absoluta debilidad en la que está Pedro Sánchez, que se sabe precadáver político, utilizando una expresión que lamentablemente se hizo popular en el País Vasco, en este caso afortunadamente solo político. Yo creo que está extremadamente débil y sencillamente a él no le gusta lo que ha pasado en Barcelona, pero es que no lo ha podido impedir. No lo ha podido impedir. No lo ha podido impedir y ya está. También reclama ahora tener más independencia, ser un partido... Esto no pinta nada, no manda nada en el partido. El PSV... Isabel, dice Pedro Sánchez, no lo hacemos para rescatar a Ada Colau, no, lo hacen para rescatarse a sí mismos, porque como ha dicho Leguina, son en este momento una fuerza irrelevante y lo hacen para pillar un poquito de dinero y un poquito de poder. En el caso de Colau, yo solamente decir que están cosechando las tempestades que ellos mismos han venido sembrando todo este tiempo. Porque hay que recordarles, como recordaba en el vídeo, que ahí hay, por ejemplo, un tal Jaume Asens, que es el abogado, es la conciencia legal de ese partido, del partido de Ada Colau, que escribió un libro que se llama La bestia sin bozal y que en el cual justifica la violencia y justifica a los ocupas. Y de este escándalo se está hablando hoy en Barcelona, es el que llama a los abogados de un miembro de la Guardia Urbana para que no procedan con acciones judiciales al mantero que le acaba de abrir la cabeza. Sí. Un abogado llamando a otros desde la concejalía, desde el Ayuntamiento de Barcelona, moviendo eso. Es una barbaridad, es una vergüenza. Ayer llamábamos precisamente al portavoz de la Policía Municipal, que denunciaba en este programa exactamente esa actuación escandalosa del teniente alcalde y concejal también, Jaume Asens, para intentar que se quite la calificación de delito, abrirle la cabeza a un policía, pegarle con un árbol, con una rama gorda de un árbol, como le pegó, y las imágenes están ahí, con lo cual, Toni, tú que vienes precisamente de la ciudad condal, y que la situación está teniendo la deriva de violencia otra vez con los ocupas, ¿no? Desde que lo tuvo Xavier Trías y pagó a tocateja la paz social de este local Ocupa con 65.000 euros al mes. Realmente, sí, no, al mes no, al año, perdón, Isabel, al año. Si es al mes, ocupo mañana un local y que me lo paguen, ¿no? O sea, aunque sean boadillas. 65.000 euros al año. 65.000 euros al año para que los ocupas vivan tranquilitos y que a él no le dieran la tabarra. No, pero fijaros que el contrato con el dueño del local coincide con el final de la bronca de Cambias. Acordaros de aquellas manifestaciones muy violentas en Barcelona. Se podía abrir este conflicto porque el dueño, que es un privado, a diferencia de Cambias, que era propiedad del ayuntamiento, este es un privado, iba a presentar una denuncia de expropiación. Y el alcalde, a punto de campaña electoral, pues decide pagar, con lo cual, claro, y la razón que dio ayer ya era, vamos, para cohetes. La razón era que tenían mucho apoyo en el barrio de Gracia. Ya. Bueno, también otra cosa que también es para decir, bueno, en fin, en qué mundo viven estos chavales, es que no sabían que alguien les pagaba el alquiler. Ellos estaban allí, pero no sabían... Porque, claro, que les había comprado, ¿no? Claro, eso lo consideran paternalista, pero ellos no sabían nada, dices, vale. Claro. Pero luego, pero tienen la mala costumbre de querer dormir bajo techo, querer comer, querer tener agua... Y destrozar coches... que alguien les paga, paternalista, pues pagad vosotros. Lo más tremendo de lo que ha pasado estas dos noches, aunque la noche de ayer yo me temo que hoy habrá más follón porque estos juegan siempre un poquito al palo y la zanahoria. La noche de ayer fue tranquila. Las imágenes que estáis pasando, las más violentas, son de la noche de antes de ayer. 14 policías heridos, ¿eh? De los 15 heridos, 14 eran policías. Fíjate, y solo un detenido. Un detenido que voy a recordar que le pillaron con una bolsa, con una mochila. Con pastillas para encender fuego. Claro, para hacer fuego incendiarias, claro. Pobrecito, ¿por qué le detienen? Dirá Colau y dirá, no sé si el PSC ahora. Pero fíjate tú una cosa, las imágenes que se ven son las planchas de acero que pone
la policía, una vez desalojado el local, planchas de acero. Y entonces, o sea, fíjate con qué herramientas van para reventar las planchas de acero y volver a entrar. Y la justificación de la CUP, un tuit ayer noche: los manifestantes habían recuperado el espacio, se refiere al banco expropiado, y todo estaba tranquilo, pero los Mossos han preferido encender un altre cop la mecha, o sea, otra vez la mecha. O sea, son los culpables la policía. Claro. Ese es el tema. Y ahora ese le es el quitan tema, el ¿no? apoyo Es la violencia por la violencia. Lo más grave, yo creo que lo más grave de todo esto es que haya dirigentes políticos que traten de justificar o explicarnos estas actuaciones violentas, porque si nos hubiéramos todos los partidos políticos, todos los dirigentes apoyan a la policía, apoyan el Estado de Derecho y critican contundentemente estas actuaciones, podríamos al menos decir, bueno, hay esperanza. No, resulta que hay dirigentes políticos que tratan de decirnos, bueno, la violencia y tal está mal, pero esto es como consecuencia de no sé qué cosas. ¿Qué es lo que ha dicho la policía? Y claro, es lo mismo. Pero fijaros en una cosa. Y no nos escuchan. Y el partido en un programa de televisión como Monedero, donde Monedero dijo, si no nos escuchan, la violencia no nos gusta, pero oiga, un poco de violencia está justificada. Y Pisarello y Asens apoyan esto en un libro que se llama una de las cosas que se decía ayer, aparte del típico la policía tortura y asesina, yo digo, coño, estamos en el año 74, ¿no? Que era cuando la policía, los grises cargaban y te daban una manita de palos. O sea, pero fíjate, el que más me sorprendió de todos, quien siembra miseria recoge rabia. Sí. O sea, a partir de aquí todo se justifica. Todo vale. Y luego, dejarme decir una cosa con respecto del acuerdo del PSC y de la señora Ada Colau. Es que en Barcelona, a diferencia de en Madrid, no hay gobierno alternativo. No hay gobierno alternativo. Los independentistas, o sea, Convergencia, Esquerra y la CUP suman 18 diputados, entre ellos no se hablan, concejales, perdona, se llevan a palos. Los constitucionalistas, solo 12. Me refiero a PSC, PP y Ciudadanos. Y Colau, que el PSC esté ahí. No, el PSC de Barcelona ha demostrado que está donde tiene que estar. Pero si se ha ido con Colau. Pero fijaros en una cosa. Sí, hoy firmaban el acuerdo, ya está firmado. O sea, vamos a ver, yo prefiero una Barcelona donde esté el PSC y como mínimo te diga, como dice mucha gente, al menos tendremos interlocutores. Porque, hombre, muy tontos el señor Collboni no es, porque se ha llevado 270 millones de euros de presupuesto, que era lo que comentábamos yo, y se lo queda él en dos áreas básicas para la ciudad, un poco lo que decía Isabel, la parte histriónica la vamos a seguir teniendo, pero algo tiene que funcionar, que es empresa y comercio. O sea, hay una revuelta del comercio en Barcelona con el tema de las terrazas. Y de los manteros, que es una broma, de mal gusto, por Dios. No, es que lo de los manteros y ahora Isabel, acabo con el señor Asens. Yo pido personalmente su dimisión, porque un tipo que es concejal, que dice que prefiere una huelga de policías a una huelga de manteros, que no esté en el ayuntamiento. Lo siento mucho. Yo creo que la alcaldesa lo esté justificando. Algo parecido me parece ha de dicho vergüenza. Kichi también, pero las imágenes es que hablan por sí solas, ¿no? La de mirar al mantero arreándole, fijaros con qué fuerza, con qué agresividad, con qué violencia le pega al policía. El vídeo está manipulado. Ya, claro, porque primero los policías, es que a ver si agredieron al mantero, con lo cual dices, hombre, los estaban desalojando de una zona. Pero a ver, que a esto, una parte es la parte intolerable de que un mantero agreda a un policía, pero la previa a mí me parece tan intolerable o más. Peor. Y es que un comerciante que está pagando sus impuestos, que está rotulando con arreglo a la ley y tal, déjame hablar, Tony, estás verborreico, tenga colocado al mantero justo delante y además con el INRI, con la rechifla de que delante de una tienda de bolsos se pone un mantero de bolsos, delante de una tienda de música se pone un mantero de música ilegal, o sea, directamente ya con recochineo. No, en Cádiz con recochineo. Y el comerciante tiene que tragar, aguantarse y seguir pagando, porque si no está provocando, etcétera. Oiga, pero ¿hasta dónde llegamos? A lo que vamos a llegar es a una huelga de insumisión fiscal y a que los comerciantes digan que paguen los impuestos la tía Rita la cantadora, y que los paguen los manteros. Y todo esto claro, ahuyentando, como se decía aquí, el de Chamartín, frenarlos, otras operaciones como Wanda, que ya ha dicho que vende. Vamos a ver, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid precisamente ayer hacía exactamente esta denuncia. ¿Saben ustedes cuántos puestos de trabajo en estos momentos impide Podemos que se creen en la ciudad de Madrid con su urbanismo ideológico? Más de 160.000, haciendo, eso sí, además una estimación a la baja.
Claro, podemos quedarnos en la superficie, en lo friki, en lo que hacen esto, lo otro, claro que puedes hablar. Tú has sido presidente de la Comunidad de Madrid, el que se pierdan 160.000 empleos no se lo puede permitir nadie. Llevan 20 años y no han hecho nada. Así que tendría muchas razones para callarse. ¿Quién? ¿Cristina Cifuentes? Sí. Porque llevan 20 años con ese proyecto y no han hecho nada. Ni el Ministerio de Fomento, ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad, ni el Banco Bilbao Vizcaya. Están ahí parados. Primera cosa. Segunda cosa, no voy a hablar por mí, sino por gente que sí que conoce bien el urbanismo de Madrid. Que el proyecto este que ha presentado yo creo que es inviable, pero eso es para negociar. Ese proyecto es para negociar con la parte privada. Y la gente que sabe de urbanismo cree que ese proyecto se puede retomar y ser viable sin tanto volumen. O sea, que es una discusión más técnica que política. Pero no se puede salir diciendo que tal, criticando, bien, sí, con un argumento terrible que ha estado 20 años tú gobernando y no has hecho nada. Pero no es un caso aislado, porque Wanda, que había comprado un edificio de tanta traba, sí, ya ha anunciado que se va. En Valencia, macroproyectos también se van. Antonio González Terol es alcalde en este momento, desde luego permitirse, pero viene dinero. Si uno paga con un cheque, un talón, viene reflejado la numeración, es obligatorio. Entonces, ¿aquí quién mente? ¿El notario o Carmena? Yo creo que lo más triste es que en los últimos tiempos la política española, en fin, yo creo que prevalece el politiqueo, prevalece la inseguridad jurídica, las dudas en relación a lo que hacen unos y otros. Yo creo que, en fin, algunos venían supuestamente a defender otro tipo de política y estamos comprobando que en algunos casos muy concretos o en bastantes, la nueva política esa que nos vendieron es todavía peor que la vieja, ¿no? Y esto es ciertamente triste, o sea, porque esto está ocurriendo en muchas partes de España. En lugar de ocuparnos de los problemas reales de la gente, estamos viendo que determinadas comunidades autónomas, determinados ayuntamientos por auténticos frikis, que en lugar de ocuparse de los problemas de la gente, están a sus cosas. Ese es el fondo del asunto, sí, que estamos peor que hace un año y que hace 2 años en muchos lugares. Pero esto no es una fricada, Gorka. O sea, esto es un caso mucho peor, muy serio. Esto es mucho concreto. peor. Vamos a ver, aquí estamos ante un caso de posible corrupción. Es más, de posible delito. De manejo de fondos ilícitos, de procedencia ilícita. Entonces aquí yo creo que hay que ponerlo en conocimiento de la justicia y hay que citar a declarar a ese notario. Y si el notario certifica que lo que recibió que lo que se traspasó en esa operación fue un cheque, pues entonces el señor Manglano le tendrá que pedir disculpas a la alcaldesa y el asunto quedará archivado. Pero si el señor notario da fe de que lo que se depositó en esa transacción fue metálico, que es lo que consta en la escritura, y el metálico es metálico, no es un cheque al portador, son billetes. Sí, si el notario da fe de que lo que se movió en esa operación fueron billetes, entonces la señora alcaldesa tendrá que explicar al Ministerio de Hacienda de dónde proceden esos billetes y tendrá que dimitir fulminantemente por mentir y por hacer una operación con dinero negro. Una por una, me vas a perdonar, Gorka. A cualquier político afecta a varios partidos políticos en distintos lugares. Pero vamos a ver, a cualquier político solamente por esta incongruencia, porque una escritura ponga metálico y diga que lo ha pagado con otra forma de pago, ya se le pediría la dimisión, se le diría que no puede estar en política, que eso, porque un documento notarial es un acta de fe, o sea, es que eso es ley. Eso va a misa, es lo que da de verdad veracidad o no a las actuaciones cuando están selladas por un notario. No, quiero decir que como hay tantos casos como este, o incluso más graves, que afectan al PP y al PSOE, se transforma, se convierte en un caso más, como si careciera de importancia. No, el problema es cuando te eriges en la supremacía moral que parecía que traía Podemos y algún otro partido. También es verdad, sí. Y como esa supremacía moral la ponían sobre la mesa, contrasta mucho lo que dicen y lo que hacen. Correcto, igual que ahora la señora Carmena el otro día en una entrevista no paraba de hablar de la sanidad pública, la sanidad pública, la sanidad pública, y el otro día un diario reveló que ella utiliza solo la sanidad privada. Bueno, pero si nadie le dice nada, pero si es que todos creemos en los dos modelos. El problema es cuando tú te eriges en que solo un modelo vale y solo un modelo es el que se tiene que imponer desde las administraciones públicas. Ese es el problema. Y ahí es donde contrasta. Que la alternativa a esto pues también genera muchísimas dudas en la ciudadanía, porque, en fin, el Partido Popular está imputado por determinados asuntos turbios. Pero en los temas de corrupción, que como está tan extendida la corrupción y las malas formas y la opacidad, pues al final, digamos que este es un caso más. Esto es lo triste. No, pero esto vamos a ver. ¿Qué pasa, Gorka? Si no afecta al PP, si no afecta al PP, no
corrupción. efectivamente, no es noticia. Parece que no es noticia. Es Carmena. Corrupción. Es Carmena. Vamos, a ver, estamos hablando de un caso muy grave, Gorka. Estamos hablando de un caso muy grave porque Carmena lo que tiene que explicar es de dónde ha sacado el dinero. Porque Carmena ganaba 50.000 euros anuales como jueza y pagó 120.000 metálicos. Es un caso muy grave que desgraciadamente parece que no tiene tanta importancia. A ti parece que no tiene importancia, eso está claro. Muchísima. El problema es que resulta que me imagino que estamos intentando darle la importancia. No generalices, iremos a otros casos, pero ¿cuál es la trascendencia de que una alcaldesa, en este caso, porque hay otros muchos casos, diga una cosa que es inverídica a efectos notariales? Pues es mentira que pagó con dinero metálico. ¿De dónde sacó el dinero, como decía Luis? Por supuesto que sí que tiene importancia. La única razón por la cual no se le da la trascendencia mediática, que es distinto de importancia, no se le da mediática que se le tendría que dar, es porque a los de Podemos y adláteres se les presupone la decencia. O sea, parece que a los otros se les presupone la indecencia y a ellos se les presupone la decencia. Y aquí estamos ante un caso flagrante de presunta falta de decencia, de presunta oscuridad en un asunto. Caso que además se suma al que afecta al marido de la señora Carmena, con eso de que no pagó a sus empleados, que hizo algo muy parecido a un alzamiento de bienes, que un juez consideró que no era un alzamiento de bienes, pero en fin, traspasar la propiedad de una sociedad de gananciales, dividir esa sociedad, traspasar la propiedad de lo que tiene valor a tu señora y tú quedarte con lo que no tiene ningún valor cuando estás ante una reclamación judicial, eso se parece mucho al alzamiento de bienes. Y se van sumando las cosas. Y para remate, el argumento que utiliza la señora Carmena es: se le ha acabado usted el tiempo. Bueno, eso es pues, definitivo. Evidentemente. Pero quiero que veáis si claro. es parecido o no. Y Toni, te pregunto, porque esta mañana a mí me ha recordado a lo que ha dicho Carmena, algo que ha dicho Pablo Iglesias. Es que resulta que en Venezuela, que están en una situación de drama humanitario auténtico, con carencia de medicinas, de alimentos básicos, en fin, todos conocemos lo que está pasando. Resulta que hubo elecciones que no le han gustado nada al señor Maduro, pero que no han ganado los oficialistas, los chavistas, los bolivarianos, y resulta que han dicho que van a pedir explicaciones a Pablo Iglesias, a todos los que luego formaron Podemos, porque antes eran la CEPS, y han recibido, en Venezuela dicen, 14 millones de euros. En España tenemos así más o menos contados, el cuento de la vieja, con documentos, que yo sepa, Luis me corregirá o alguno de vosotros, más de 7,5 millones de euros. Y solamente de Venezuela. Claro, el Parlamento ha dicho, vamos a pedir explicaciones a Iglesias y a todos los que han recibido ese dinero, que nos digan. Y vamos a ver cómo lo han pedido, porque lo han dicho ayer. Oye, le vamos a decir a estos señores que tienen un partido político que vengan aquí y den explicaciones. Vamos a verlo. Queremos pedirle al próximo diputado que va a hablar que por favor en su comisión, la Comisión de Contraloría, también cite a los diputados de Podemos para que puedan informar sobre los dineros que han recibido de los fondos públicos venezolanos, que en definitiva le hacen falta a la gente en medicamentos y en alimentos. Claro, de los fondos públicos, es que ese es el pequeño detalle, es dinero del pueblo de Venezuela, que se lo han llevado crudo los señores que luego montaron Podemos. Y dicen, pues ahora queremos que vengan y den explicaciones. Vean lo que ha dicho Pablo Iglesias esta mañana. En España las denuncias de financiación ilegal las resuelven los tribunales españoles, no asambleas legislativas de terceros países. A nosotros cuando se nos denuncia damos las explicaciones en los tribunales españoles, como todo el mundo ocurre en España y como debe ocurrir cuando funciona la ley. Joaquín. O sea, este señor tiene la malísima costumbre que los periodistas, con perdón, no sabéis decirle: yo no le he preguntado a usted esto. Exactamente. Este señor dice que hay que ir a los tribunales. Nadie ha dicho que sea un delito. Pero que no sea un delito recibir de un gobierno extranjero 15 millones de dólares. Merece la pena que lo explique donde lo tiene que explicar. Que es en la Asamblea venezolana. Correcto. Y sobre todo porque ha salido de allí. Joaquín, perdóname, pero el otro día en Herrera en Cope, y tú eras testigo, a Pablo Echenique le pregunté yo exactamente por esto, contestó otra cosa, le repregunté, le dije, yo no le he preguntado eso, se lo acabó repreguntando Herrera y siguió sin contestar. O sea, que no es que no preguntemos, es que no lo contestan, por lo menos algunos periodistas. Echenique no estaba en esa fundación. Bueno, pero da igual, pero tienen que... Estaban. Todos los otros miembros estaban. Y cuando ellos sacan pecho diciendo
somos transparentes, tenemos las cuentas en la página web, que lo miren. Bueno, hace 7 meses que no dan ningún solo dato en esa web del dinero que han ingresado. Y sobre todo, oye, que te has llevado 7 millones de euros de un país que ha quedado Pero mirad cómo ha cambiado la versión de ayer a hoy, porque quiero que veamos a Albert Rivera anunciando, que fue el que ha dicho, la Asamblea de Venezuela le va a pedir explicaciones a Podemos. Y vamos a ver qué decía ayer Pablo Iglesias, porque hoy ha cambiado la versión. Pero es que ayer decía, ¿es correcto que se investigue en Venezuela? Fíjense. Cada vez que alguien ha intentado judicializar las acusaciones sobre nosotros, ¿qué es lo que nos parece lo correcto? Si usted está denunciando a alguien por financiación ilegal, presente las pruebas en un tribunal y que la justicia se posicione. Y hasta 5 veces el Tribunal Supremo ha dicho, básicamente con otras palabras, es como esto es impresentable. Presidente de la Comisión del Tribunal de Cuentas, digamos, del que controla las cuentas públicas, y ha dicho que va a pedir explicaciones de en qué se gastó los 7 millones de euros, en este caso la Fundación de Podemos, la Fundación CEPS, de dinero del gobierno venezolano, ¿no? Porque es verdad que fue financiado esa fundación donde estaba Pablo Iglesias, Monedero y compañía. A los que hablan de injerencia, en este caso Maduro, que no entiende que ayudemos al pueblo venezolano, paradójicamente ellos sí que pueden ayudar a la sucursal chavista en España, ¿no? O sea, esta mañana dice que no piensa ir a Venezuela a dar explicaciones porque quien tiene que rendir cuentas aquí es en los tribunales españoles. Pero si el dinero viene de Venezuela y nadie le acusa de ilegalidad, es que es Venezuela quien dice, a ver, este dinero que le pagó este régimen, a ver a dónde fue. Isabel, hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es la responsabilidad política. En la Comunidad de Madrid, Podemos y Ciudadanos se han hinchado a hacer comisiones de investigación, que por comisiones de investigación en paralelo a los juicios penales que se están dirimiendo en la Audiencia Nacional para investigar políticamente si hay responsabilidades. Es lo mismo, unos señores que han cobrado, que han asesorado, que han tenido despacho a 2 despachos del de Maduro o el de Chávez, Palacio de Florida Blanca, ¿no? Se llama el Palacio de Florida Blanca, el de la presidencia. Oiga, tendrán que dar explicaciones, Miraflores. Tendrán que dar explicaciones ante el Parlamento y el Poder Legislativo de ese país sobre qué responsabilidades políticas, porque oiga, es que es un país arruinado, donde hay un 28% de desabastecimiento, donde es el tercer país más peligroso del mundo, donde es complicadísimo establecer un negocio. Oiga, tendrán que dar explicaciones, estos mismos que las piden en cualquier sitio, pero son incapaces de darlas ante un Parlamento, por supuesto porque ya no es de su signo. Pero no solo por eso, sino porque no. A ver, Gorka Isabel. Yo entiendo que lo que está haciendo el diputado venezolano es también, de una forma u otra, pedir explicaciones a su propio gobierno, al propio régimen, de por qué concede esa cantidad de dinero a un partido político extranjero. Por lo tanto, esa es la primera responsabilidad política a la que tiene que responder el gobierno de Venezuela. Es decir, ¿por qué destina 7 millones de euros en lugar de destinar ese dinero a necesidades básicas de los venezolanos? Y luego está, evidentemente, y lo estamos comprobando cada vez que interviene, la manipulación de Pablo Iglesias, que efectivamente le preguntan por una cosa concreta y habla de otra cosa. Y eso, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la financiación o posible financiación ilegal de Podemos, eso tendrá que explicarlo aquí y tendrá que ir a la justicia en su caso. Pero también tendrá que explicar a los ciudadanos españoles cómo se ha financiado estos que y con una cuestión previa, Isabel, que te quiero preguntar. A ver, esa fundación ha recibido dinero y esa fundación es tal, es así, constituida como fundación y deja de pagar impuestos. Pero deberíamos conocer las cuentas públicas al concepto esa fundación por la ley de transparencia, porque no conocemos. Eso sin duda, pero a ver. Bueno, pero ¿y por qué no las conocemos? A ver, pero aquí hay varias cosas. O sea, es cierto que un diputado español no tiene por qué ir a rendir cuentas al Parlamento venezolano de lo que ha hecho o dejado de hacer. O sea, en eso Pablo Iglesias tiene razón. Lo que pasa es que Pablo Iglesias ha ido a Venezuela en muchas ocasiones, ha hecho declaraciones en los medios de comunicación venezolanos en muchas ocasiones en apoyo entusiasta del régimen chavista, ha sido asesor del régimen chavista y ha recibido dinero de ese régimen. Entonces, existe una evidente responsabilidad política ante el pueblo venezolano porque tú mismo has alardeado de tu influencia ante el régimen que ha dejado el país en esa situación. Ergo, si tuvieras decencia y si tuvieras honor y si tuvieras algún sentido de la dignidad, tú, motu propio, irías a dar explicaciones al Parlamento venezolano del dinero que has recibido y las asesorías que has brindado para que el país quede como ha prestado. De la misma forma que ibas a rendir pleitesía y a arrastrarte ante el dictador Chávez y su sucesor Maduro y hablar de lo muy emocionado que estabas de estar ahí con el comandante. Si tuvieras decencia, tú mismo serías el primero que querrías ir. Eso por una parte. Y en cuanto a la pullita de los periodistas, que no preguntamos lo que tenemos que preguntar, Joaquín, Pablo Iglesias no viene aquí a que le preguntemos. Pablo Iglesias va a que le pregunte gente
a la que puede intimidar o superar o sencillamente ningunear. Y si no va con el árbitro comprado. O sea, yo he debatido con Pablo Iglesias en una mesa en otra televisión de la que me tuve que marchar porque es que el moderador, el presunto moderador de ese programa no moderaba, ni permitía que se le formularan preguntas ni nada. O sea, se limitaba a ponerle una alfombra roja para que desfilara. Y entonces, al final, evidentemente, un periodista hace lo que puede en las condiciones que se le permiten. Yo le invito a Pablo Iglesias aquí y a que le deje que le preguntemos, hombre, sí que es cierto, sin cortapisas, con libertad. Se nota bastante que Pablo Iglesias habitualmente manipula todo lo que quiere y más. Si se le pregunta por una cosa... Bueno, pero como ya lo hemos dicho todos, quiero preguntaros por el valor, la trascendencia que le dais a este viaje de Albert Rivera en Venezuela, que le ha sentado muy mal a Pablo Iglesias. Dice que se va a ir a hacer campaña, pero vamos a ver las cosas o algo de lo que dijo, porque habló en la Asamblea Nacional de Venezuela. No pudo ver al alcalde metropolitano de Caracas, a Antonio Ledezma, ni tampoco a otro alcalde, a Ceballos, que también tenía previsto verle, ni pudo entrar, por supuesto, a la cárcel a ver a Leopoldo López, pero sí consiguió hablar con él por teléfono. Vamos a ver algo de lo que ha dicho Rivera. Si alguien quiere y busca diálogo, ¿qué tipo de diálogo espera si no se puede ni visitar a los presos políticos? Hemos encontrado que en Venezuela, en Caracas, el alcalde electo por los ciudadanos de Caracas no solo es que esté preso, es que está incomunicado. Es que no nos dejan verle, es que no nos dejan escucharle, no nos dejan hablar con él. Y es más, su régimen no le permite ni que hable. Yo he visto algo que no es normal, que no lo había visto en 36 años que tengo y que no me esperaba ver en una democracia, que es no poder ver a una persona habiendo comunicado la visita y una persona que está en régimen penitenciario, pero que es una persona electa por los ciudadanos de Caracas. Están sufriendo una triple crisis. Una crisis humanitaria sin precedentes para un país rico en recursos naturales, un país rico en recursos humanos y un país pobre en libertad. Y claro, hablar de más de 3.000 homicidios y convertir a Caracas lamentablemente en la capital con más delitos y más delincuencia prácticamente del mundo en estos momentos no es propio de un país rico como Venezuela. Humildemente quiero apoyar desde mi partido, desde mi país, al diálogo institucional en este país. La normalidad democrática llevará a convocar elecciones a gobernador para el próximo mes de diciembre, que es una obligación también. Bueno, pues ahí tienen a Albert Rivera y vean cómo le ha sentado de bien este viaje a Pablo Iglesias. Otra cosa distinta es que candidatos a la presidencia del gobierno pues entiendan que a un mes de las elecciones hablar de España es una cuestión secundaria y quieran utilizar asuntos de política interna de terceros países para intentar condicionar la campaña. O sea que, fíjense, no ha quedado ahí porque Rejón, por ejemplo, ayer mismo escribía un tuit que lo van a poder ver ahora mismo en el que dice que Rivera presenta su spot electoral para esta campaña, será un poco más caro, no hablará de los españoles y se rodará en Caracas, algo que ayer también tenía su contestación a través de Twitter con un tuit de Fernando Páramo de Ciudadanos. Vosotros también rodabais vuestro spot en Caracas, iba de cómo asesorar a Chávez y Maduro y les cobrabais 425.000 euros. Bueno, y 7 millones de euros, pero bueno, esto ¿os parece que escuece evidentemente es un cambio, a Podemos? Claro que escuece, pero es un yo echo cambio... de menos que vayan otros líderes, quizá han ido otros como Felipe González y le echan, no así a Zapatero. Ahora, a mí claro. me parece un golpe de efecto brutal y es un giro de la campaña y totalmente distinto para Ciudadanos de la campaña que hizo, nefasta por cierto, de la campaña que hizo del 20D. Venezuela ahora sí está sobre la mesa. Venezuela en la otra campaña electoral ni apareció. No lo sacó el PP, no lo sacó Ciudadanos, de Venezuela no se hablaba. No lo sacó nadie, no lo sacó nadie. Y ahora de Venezuela sí se está hablando. Y por eso escuece, claro que escuece porque le están sacando todos los trapos sucios a Podemos. Manda narices que el señor Iglesias diga que Albert Rivera va a Venezuela a hacer campaña electoral cuando Venezuela le han traído a la política de este país ellos. Con lo cual, bueno, sorprende. Una cosa, Francisco Palacios. Tú dirás, ¿y este señor quién es? ¿Quién es? Pues Francisco Palacios, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, el autor ideológico del cambio de eso de limitación de mandatos. No, sí. Acabemos con la limitación de mandatos, que haya comandante eterno para siempre. Y fíjate tú, el que tuteló la tesis doctoral
del brazo ejecutor del chavismo, de Gladys Gutiérrez, la presidenta del señor. Oye, quiero preguntaros, porque nos quedamos sin tiempo, Isabel, y quiero preguntaros por este plan del Partido Socialista que aparece dentro del programa electoral, que lo descubre hoy el diario El País, y en el que se cuenta que el PSOE ofrece más de 200.000 empleos en el sector público. Claro, ¿a costa de qué? ¿De dónde sale la pasta? Porque todos queremos 200.000 empleos, pero primero, en el sector público, más de 3.000 millones anuales es lo que cuesta el plan. Dicen que no es un plan E, pero es parecido porque se paga con dinero público. Yo no sé lo que es. Sí, quiero que veas exactamente, lo contaba Víctor al principio del programa, pero quiero que recordemos lo que fue el plan E, lo que dijo el Tribunal de Cuentas. Aquí emitimos un vídeo explicando qué es lo que, cómo se llevaba las manos a la cabeza el Tribunal de Cuentas. Vamos a recordarlo, con el dinero tirado a la basura, que ni generó empleo ni sirvió absolutamente para nada. Solo en cartelería, en el primer plan, porque hubo varios planes de Zapatero, en cartelitos se gastaron 37 millones de euros. ¿Quién es el afortunado que se lo llevó? No lo sabemos, pero miren lo que decía entonces el Tribunal de Cuentas en 2014, cuando pudo ver la pasta gansa que tiró a la basura Zapatero. Era el proyecto estrella del gobierno de Zapatero. El plan español de estímulo de la economía, que desde hoy vamos a llamar Plan E. Objetivo, impulsar la economía local y crear puestos de trabajo. Pero no se ha conseguido ni una cosa ni la otra. Sí, porque cuando termine lo más normal que nos vayan mal para otra vez a la oficina del INE. El Tribunal de Cuentas ha presentado los resultados de la segunda fase del Plan E del gobierno socialista llevado a cabo en 2009. Tan solo el 15% de los más de 8.000 ayuntamientos que se beneficiaron del plan dieron prioridad a la creación de empleo a la hora de iniciar las obras. El reparto de los fondos se hizo en función de la población y no de las necesidades. El gasto, 8.000 millones de euros en la primera oleada y 5.000 millones en la segunda, en obras elegidas sin cálculo ni reflexión, como pavimentación de aceras, riego de jardines públicos o instalación de placas solares y calderas en ayuntamientos. Un ejemplo en la localidad coruñesa de Malpica de Bergantiños. No hay guardería ni centro de salud, pero el ayuntamiento se gastó más de 1 millón de euros en hacer una gran piscina con spa. Su mantenimiento supone ahora un 10% del presupuesto municipal. Como condición, las obras tenían que ir acompañadas de un gran cartel por el módico precio de 1.500 euros. Algunos ayuntamientos se veían obligados a emplear todos los fondos en su instalación, como en la localidad de Villanueva de Periáñez, en Soria. Recibió 1.490 euros por un proyecto de sustitución de farolas en su red de alumbrado público. El precio del cartel corría de su cuenta. El Ayuntamiento de Momblona tuvo que gastarse 1.500 euros en este vallado de 12 metros cuadrados para poder comprar un ordenador con sus periféricos por valor de 3.459 euros. No colocar el cartel a tiempo implicaba una sanción. Bueno, pues esto es solamente así para refrescar la memoria, Gorka. Y ahora, un nuevo plan E del Partido Socialista para estas elecciones. Yo además recuerdo perfectamente esa medida política, ¿no? Ese famoso plan E. No es que lo dijera solamente el Tribunal de Cuentas, sino que hubo partidos políticos que criticamos contundentemente esa acción. Eso de, digamos, repartir dinero público para que se lleven a cabo una serie de obras que en el mayor parte de los casos son absolutamente innecesarias. Nada más y nada menos que 15.000 millones de euros tirados a la basura. Un fracaso estrepitoso. Yo me pregunto, en España hay una serie de reformas que son evidentes que hay que hacer. Y en lugar de emprenderlas, lo que hace el Partido Socialista es proponer cosas que son absolutamente disparatadas y que no van a llevar a nada bueno. Con el inmenso gasto político que existe en España, ¿cómo no es posible que plantee, en fin, determinadas medidas para reducir al mínimo ese gasto político? Todas esas empresas públicas, entes, fundaciones que siguen existiendo. ¿Por qué no propone la supresión de las diputaciones provinciales y de las forales? ¿Por qué no propone la agrupación de municipios? ¿Por qué no propone una reforma del Estado autonómico para reducir los millones de euros que nos cuesta? Porque son pesebres. No lo propone porque efectivamente todo eso lo utiliza en su propio beneficio. Y en lugar de eso, otra vez con el cuento este de poner dinero para crear empleo público y además únicamente para cierto tiempo, cuando sabemos que al final eso, en caso de que se llegara a aplicar,
sería muy negativo para todos. Antonio. Yo coincido con en una cosa con Gorka, y es verdad que cuando Bruselas nos está pidiendo contención en el déficit público, cuando Bruselas nos dice, oiga, en el 2011 le dejaron un 9,3% de déficit público, lo han dejado en el 5 y lo tenían que dejar en el 4,2, resulta que aparece Podemos con un programa electoral que supone 96.000 millones de euros más en gasto público y el acuerdo PSOE, Pedro Sánchez y Ciudadanos, 50.000 millones de euros más. Con lo cual esta política keynesiana de incrementar el gasto público está plenamente alineada con ese bloque de izquierdas, porque es que estas elecciones al final se va a convertir en esto, keynesianos y no keynesianos, porque nosotros circunstancialmente podremos no haber cumplido todo, pero hemos reducido el déficit público en casi 4 puntos con 3, 43.000 millones de euros menos de gasto público al año. Que podríamos, la deuda en una que podríamos hacer... Ahí hay que decirlo todo. Ojo, claro, es que mientras que el déficit público no baje a cero, la deuda se incrementa. Pero es que estos señores lo que sí que están diciendo en sus programas, todos lo están diciendo, que quieren incrementar el gasto público en 96.000 millones y en 50.000 millones. Una cosa que está diciendo el presidente del gobierno es una cosa en los mítines y otra cosa en las cartas que le envían. Dejadme terminar. Tendríais que saber, pero vamos a ver, prometemos nosotros un gasto público de 96.000 millones, lo hemos prometido. No, ocultáis los recortes que queréis hacer. Firma el Partido Socialista con Ciudadanos un acuerdo de gobierno. Ocultáis los recortes, que eso me parece mucho más grave. Eso es mentira a los ciudadanos. Alguien niega hoy que este país, lo acaba de decir hasta Gorka, alguien niega hoy que España sigue necesitando reformas estructurales profundas. No, estoy hablando, yo no hablo de reformas estructurales, hablo de recortes. Recortes ocultados a los ciudadanos. Lo dice Aznar en una tercera de ABC y se le echa encima a la calle Génova. Veo que os interesa el déficit público. Me alegro mucho porque hasta ahora, sobre todo con el Partido Socialista, os importó mucho. No, a ver, una cosa es gasto público y otra cosa es gasto público. ¿De qué gasto público estamos hablando? Estamos hablando de gasto público. Una cosa estamos hablando, podemos hablar de sanidad, podemos hablar de educación, podemos hablar de dependencia, podemos hablar de invertir en inversiones productivas, de esas que crean empleo estable y digno. Y otra cosa, para que luego lo paguen los ayuntamientos, y otra cosa es tirar el dinero y otra cosa es tirar el dinero en asuntos innecesarios. La educación es necesaria, la sanidad también, pero el PP lo que ha hecho, los cartelitos estos, es que es una vergüenza. Lo que ha hecho el PP, se han hecho inversiones insostenibles. ¿Lo que ha hecho el PP? El PP, 43.000 millones de euros menos en gasto público. Recortes sociales, en este caso, recortes. Y hay más de más. ¿Colegio o un instituto en la Comunidad de Madrid que se haya cerrado? Ninguno. Ni un solo hospital o centro de salud en la Comunidad de Madrid que se haya cerrado? Ninguno. Dime, hombre, por favor, es que os llenáis la boca con lo del gasto social recortado y es mentira. Quiero hablar de algo que verdaderamente es importante, porque todo esto es muy importante, pero saben ustedes que hay un... No, de Rajoy ya no, creo que está por encima de Rajoy y de cualquiera. Desde luego, si me hacéis un poquito de caso, quiero hablar precisamente de los refugiados que están llamando a las puertas de Europa. Han entrado ya los primeros 38 refugiados. Ayer España acogió a los primeros 38. En total somos el cuarto país europeo que más reubicaciones ha realizado hasta el momento. Fíjense, 38 refugiados, o sea, verdaderamente es poquísimo, solamente el 3% de lo que nos comprometimos como país, pero toda la Unión Europea, si España es el cuarto país, fíjense lo que están recibiendo el resto de los países. Creo que esto es un asunto importantísimo, de primera magnitud, en el que merece la pena. Quiero recabar vuestra opinión, porque hoy ya han llegado 27 refugiados más, pero claro, estamos hablando de personas que huyen del horror más espantoso, del infierno, de guerras, de persecuciones del Estado Islámico, y la Unión Europea, por todo hacer, lo único que ha hecho es un acuerdo con Turquía que deja vendido a los refugiados, y además incluso ya desde esta semana se está desmantelando Idomeni, ¿no? Ese campo, ese asentamiento que se improvisó porque estaba en la frontera, y quiero preguntaros vuestra opinión sobre esta primera llegada ya de inmigrantes. Bueno, de hecho voy a dar la bienvenida ya a José Luis Pinilla, que es director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. José Luis, bienvenido de nuevo. Encantado de nuevo de saludaros a todos. Sobre este acogimiento, estas 38 personas que han llegado ya, 27 hoy, ¿qué le parece?
Bueno, hay que partir del convencimiento que la Iglesia española tiene en su conjunto del acuerdo entre Turquía y la Unión Europea, calificado muy duramente, por cierto, tanto por el conjunto de la Iglesia como por instituciones eclesiales. Incluso por el ministro de Asuntos Exteriores, no está tampoco de acuerdo. ¿Y por qué no recordamos por qué merece esa calificación tan dura ese acuerdo de la Unión Europea? Pues porque fundamentalmente, básicamente, habría que describirlo con muchísimo detalle, por lo que puede haber de ofensa a los derechos humanos, por lo que puede haber de desplazamientos colectivos de personas, por la falta de identificación a las personas con las que se mueve. Hay una serie de razones que se hizo muy apresuradamente y con un deseo de coordinar políticas europeas, y por llegar a un acuerdo unánime yo creo que se hizo un acuerdo no bueno. Un acuerdo no bueno, que las consecuencias las estamos empezando a ver, pero solamente con este grupo verdaderamente minúsculo, irrisorio, y que debería sonrojarnos. Por todo entren apenas, no llega a 50 personas en España, y que seamos ya el cuarto país que más refugiados reubica. Sí, evidentemente. El Papa dice que aunque se salve una sola vida humana merece la pena cualquier esfuerzo. Sin duda. Pero estamos hablando de muchas vidas humanas que por lo tanto merecen un elogio mayor. Ahora son muy pocas, evidentemente. Si seguimos con este ritmo, bueno, si yo tuviera nietos, ni mis nietos verían un poco esa reubicación. Es un procedimiento muy lento, es verdad que es el cuarto país de Europa en ese sentido, pero ha habido tiempo para articular unas medidas de acogida por parte de muchos países de la Unión Europea para que esta reubicación de la gente que está en las situaciones muy difíciles se hubiera producido con mayor prontitud, porque a mí siempre me gusta pensar en que todo el periodo de sufrimiento que han estado pasando toda esta gente y lo que siguen pasando, ¿no? Estamos intentando salvar vidas humanas y evitar dolores. Que yo creo que, hombre, con salvar una ya se consigue, ¿no? Pero verdaderamente, ¿qué se puede hacer, José Luis Pinilla? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Por dónde se coge? Vamos, no a coger el rábano por las hojas, ¿no? Esto hay que abordar el problema a fondo y no aisladamente. Hay que abordarlo. A mí me llama mucho la atención las advertencias que el Papa Francisco hace al conjunto de la Unión Europea en instituciones muy importantes como Estrasburgo, el Premio Carlomagno, etcétera, cuando él está invitando permanentemente a una, diremos, como él habla a veces de una especie de autoridad que coordine todas estas situaciones. Son demasiados los intereses particulares y muy distintos de los países que componen la Unión Europea, y no se articula una voz común. Y eso va en demérito de lo que es la identidad de Europa, la identidad de sus valores de hospitalidad y de refugio, muchísimo de lo que Europa ha sido y de lo que Europa puede ser. ¿Qué hacer? Pues evidentemente la reubicación de esta gente, hacerla con muchísima más agilidad. Las estructuras de muchas organizaciones, y en concreto de la Iglesia, para la acogida de esta gente están ya súper detectadas desde hace muchísimo tiempo, y lo único que estamos esperando es que llegue. Pero esto es una respuesta. Yo el otro día veía un informe extenso en el ABC que tengo aquí, y verdaderamente clama al cielo, porque resulta que los datos globales, Europa solo acoge una mínima parte de la avalancha mundial. El número de refugiados en el mundo en los últimos 5 años ha pasado de 10 a 16 millones de personas. Y fíjense ustedes, ni un solo Estado rico figura en la lista de los 10 países que soportan más carga de inmigrantes que huyen de las guerras, que huyen de las atrocidades. Ninguno solo. O sea, los países ricos, perdona que intervenga, hay que incluir a los del Golfo, ¿eh? Ninguno, empezando por los del Golfo. Lo digo porque yo soy muy crítica con lo que está haciendo Europa, pero no olvidemos que la mayoría de esos refugiados, en este caso, son musulmanes, y los países del Golfo que nadan en pozos de petróleo, que nadan en oro, que ponen grifería de oro en sus edificios, no han acogido ni a uno, ¿eh? Ni a uno, ni Arabia Saudí, ni Qatar, ni los Emiratos. Ni un país del Golfo ha recogido a estos refugiados. También eso habría que decirlo y recordarlo. Los países que más acogen, el que más está en cabeza, Líbano, Jordania después, Isla de Nauru, Chad, Turquía, después Sudán del Sur, Mauritania, Djibouti, Suecia y Malta ya figuran en la cola. Estos son las cifras oficiales de los refugiados, José Luis Pinilla. ¿Y entonces qué? O sea, seguimos viviendo en la opulencia, mirando para otro lado, empezando por los petrodólares, ¿no? Efectivamente, en la lista que usted ha citado, cuál es la renta que estos países tienen.
Por otro lado, también cada refugiado promovido por la Unión Europea viene protegido, incluso sostenido por fondos europeos, con lo cual el coste económico de esas figuras no sería tan gravoso para la economía española ni para los otros países, evidentemente. Por lo cual, evidentemente, queremos agilizar todas esas situaciones. Hay otras vías también de reasentamiento. No hay que pensar solo en los reubicados. La Iglesia española en su conjunto ya ha pedido varias veces, sin poner número, la disposición a la reubicación, al acogimiento de muchos refugiados, ¿sí? Y por desgracia desde la Administración Pública Española. Para acogerlos desde la Iglesia, desde las instituciones de la Iglesia, y no hay respuesta por parte de la Administración y de las autoridades. Bueno, en concreto la acogida se ha encargado a 3 instituciones españolas muy importantes y que hacen una gran labor, que es CEAR, la Asociación Católica de Comisión de Migraciones de España y Cruz Roja. El Gobierno, en la entrevista que tuvimos con la vicepresidenta del Gobierno, nosotros nos ofrecimos en totalidad. La acogida la tienen estas instituciones y respetamos, y además creo que lo van a hacer muy bien. Pero hay otra labor importantísima, que es precisamente todo lo que va después de la acogida y todo lo que va en la fase de, diríamos, un poco de integración y de cohesión social. Cuando terminen los 6 meses, la capilaridad social de la Iglesia va a estar ahí precisamente. Pues déjame dar una última hora, Isabel. Un barco con más de 500 personas a bordo se ha hundido en las costas de Sicilia. Una vez más, un cementerio del Mediterráneo terrible. Se han recuperado ya 7 muertos y se ha salvado a unos 500. Una tragedia más de este drama que viven miles de refugiados. Les recuerdo que más de 3.700 personas han muerto en 2015 intentando cruzar el Mediterráneo, que es la cifra más alta jamás registrada. Yo estaba ahí cerca de Sicilia hace poco, me impresionó en la catedral de las diócesis italianas que acogen, cómo está construida cruces con restos de las pateras de gente que se hundió como estos. Con cruces, impresionante. Isabel. Una pregunta precisamente relacionada con la actuación europea, porque ayer le oí al ministro de Asuntos Exteriores, a Margallo, decir que el problema de que no pudieran llegar más refugiados era de Grecia, que los responsables del campo de Idomeni no hacían los deberes, no seleccionaban bien, no identificaban, no registraban y que por eso no se podía dar curso a las acogidas. Y a mí, con la cantidad de miles de millones de euros que se gasta Europa en burocracia, en pagar a burócratas, en pagar de empleos, burocracia, no me puedo explicar cómo es posible que se deje en manos de Grecia, que es un país prácticamente quebrado, casi fallido, la tarea de seleccionar y no haya una delegación de burócratas europeos abundantísima, que vaya quien tenga que ir a esos campos a hacer la selección oportuna y necesaria y acelerar los trámites, que es un bochorno hoy tan mismo, grande, Isabel, eso es un fracaso, es un bochorno tan espantoso. Nuevo rescate aprobado a Grecia, un país que está sufriendo una calamidad absoluta en cuanto a sus cuentas, sus necesidades, y resulta que el resto de los socios europeos abandonan a Grecia poco más o menos a su suerte. Es que nos quedamos sin tiempo. Rapidísimo, Luis. Estuve en Estrasburgo la semana pasada y te puedo asegurar, constato lo que dice Isabel, pero es que sienten vergüenza. Cuando hablas de los refugiados en el Parlamento Europeo, sienten vergüenza. Pues que alguien resuelva. ¿Para qué cobran? José Luis Pinilla. Pues que lo resuelvan. En Grecia, porque usted ha estado en el Mediterráneo, en las costas de Sicilia, varias veces, y ha visto esas cruces impresionantes. Aquí también hemos visto esas imágenes en ese reportaje de refugiados que hicimos en 13. Pero, ¿y de Grecia, esto de abandonar a Grecia a su suerte? Que esta tiene que ser una política mucho más coordinada con todos los países. Es verdad que Grecia no está respondiendo con agilidad a este fenómeno, pero también no hay que olvidarse, que no se puede descargar en los países donde están llamando, sino una coordinación europea de los fondos europeos para que esa acción sea coordinada. No es solo cuestión de Grecia, es de toda Europa. Pues José Luis Pinilla, director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Vamos a hacer una pausa, pero antes les recuerdo que si les tienen que repetir las cosas varias veces y escuchan las conversaciones, pero no las entienden. Y la noticia que nos llega, cada vez conocemos más detalles sobre el presunto fraude fiscal de Imanol Arias y Ana Duato. Y hoy nos cuentan las informaciones, en este caso del Español, que cedieron todos sus ingresos, Imanol Arias y Duato, cedieron todos sus ingresos por una renta vitalicia para no pagar por Cuéntame. Dicen que lo que hicieron jurídicamente fue
la cesión de todos los derechos económicos a estructuras opacas, estoy leyendo textualmente, creadas por el bufete Numaria, a cambio de percibir una renta vitalicia de 30.000 euros durante 50 años. Y los protagonistas de la serie emitida por Televisión Española durante estos 15 años sostienen que toda esta mecánica defraudatoria se creó y mantuvo a sus espaldas por parte de Fernando Peña, que es su fiscalista, que además era el secretario de televisión de la, ¿cómo se llama? La Academia de Televisión, y dicen que lo hizo a sus espaldas. Ya, lo que pasa es que, primero, esto no funciona. O sea, tú cuando te hace una inspección a Hacienda, tú dices, no, mire, es que mi asesor me dijo que esto se podía hacer y no te sirve para nada porque el responsable eres tú. Punto número 1. Y punto número 2. Claro, cuando ganas lo que supongo que ganarían estos dos, que supongo que sería una barbaridad, desde luego incomparable con lo que ganamos nosotros, y Hacienda te devuelve dinero o te toca pagar una cantidad irrisoria. 11.000 euros. Pagaron 11.000 euros. 11.000 euros en total. Con lo que ganaba cada uno. Con lo que ganabas, pues dices, oye, aquí hay algo que falla, porque no estamos hablando de gente inculta, absolutamente ajena a la realidad fiscal en la que vive tal. Es gente que sabe en qué mundo está. Pues evidentemente, con lo que si ingresas 600.000 euros al año, no puedes pagar 11.000 de impuestos o 500.000 o lo que sea, mucho. Del programa y llamarlo Almas Cándidas. Sí. Porque, claro, los de programa dices. Los de la CUP, los pobres no sabían que les pagaban el alquiler, no lo sabían. Y ahora resulta que Imanol Arias y Ana Duato tampoco sabían que tenían que pagar Hacienda. Hombre, a otro perro con ese hueso, lo siento mucho, yo no me lo creo. No me lo creo. Hombre. Oye, ¿queréis escuchar? Tú cuando vas a tu asesor fiscal te dice, te van a dar el palo por aquí, por allá, puedes intentar ahorrarte esto, ahorrarte lo otro, pero podemos intentar esto, puedes tributar como tal o como cual, pero sabes que tienes que... el que das el ok. Eso de que yo no sabía nada, hombre. Bueno, pues y luego hay grados, o sea, hay grados de reducción factible. El asunto es que euro a euro, miles de euros defraudados en España por estos temas, al final son miles de millones de euros que tenemos de menos para dedicarlo a lo importante que es la educación, la sanidad o la dependencia. Ese es el drama que tenemos, que se nos van ingentes cantidades de dinero por corrupción, por fraude fiscal, por chiringuitos, por gasto político. Si todo eso pudiéramos corregir, ciertamente podríamos mejorar. Bueno, pues quiero que veáis lo que ha dicho esta mañana Margarita Robles, porque dice que los jueces en España no pueden luchar contra la corrupción porque tienen falta de medios y atención. La oposición del gobierno, dicen, que el gobierno se opone a que investiguen. Entiendo yo, no lo sé, vamos a verlo. Y ante esa corrupción que hay, los jueces están trabajando con una escasez de medios absoluto. Y no solamente con una escasez de medios absoluto, sino con una oposición, diría yo, en muchas ocasiones del propio gobierno, ¿no? Hombre, la escasez de medios es endémica. Ningún gobierno está interesado en dotar de medios a los jueces. Eso es obvio, porque la carencia de la Administración de Justicia está ahí, y luchar contra la corrupción cuando evaden y utilizan mecanismos sofisticadísimos es muy difícil. Pero yo solo le doy la razón. Ahora, la siguiente parte, ¿creéis que el gobierno se opone a que los jueces luchen contra la corrupción, Joaquín? ¿Tú crees que eso es...? Vamos, no creo, sinceramente. Voy a dar un caso que realmente es sangrante y yo no le doy la razón al gobierno y concretamente al ministro Guindos con las BLAC, las famosas tarjetas. Es Guindos quien, según me han dicho, y cubre todo el tomate ese. Y yo creo sinceramente que al final, en este caso concreto, que es un escándalo terrible, no hay delito, y si no el tiempo. Bueno, y en general, a ver, Antonio, por cerrar por alusión, rapidísimo. Lo primero, lo fiscal. Os recuerdo el dato de recuperación de fraude fiscal, con el dato más positivo, que son 15.000 millones de euros recuperados en el año 2015. Y yo creo que es un dato relevante. Vamos. Lo siguiente, en cuanto a decir que el gobierno es responsable, hombre, hemos reformado la ley de enjuiciamiento criminal y el Código Penal para incluir Estamos fuera de tiempo. No, déjame, Gorka, es que nos hemos Margarita Robles quiera volver algún día a la judicatura, habiendo dicho estas cosas. Me vais a permitir, Gorka, que tengo que hacer un anuncio. Mañana me vais a permitir, no hay tiempo para el debate, hemos acabado el programa y voy a anunciar que mañana ustedes no nos van a ver aquí, no van a ver Más Claro Agua, porque va a estar 13TV desde las 10 menos 10, a las 9:50 van a ver ustedes desde Toledo primero la Santa Misa y luego la procesión del Corpus Christi, con lo cual mañana no habrá Más Claro Agua, así que no se pierdan esa procesión maravillosa y además siempre muy seguida, y esa Santa Misa desde Toledo mañana. Quiero daros las gracias a todos. Isabel, gracias Luis, Gorka, gracias Antonio, Joaquín,
Y también Tony, y ahora a ustedes, vamos a ver la respuesta antes de a la pregunta que les hacíamos hoy a todos ustedes. No sale bien, ¿eh? ¿Podemos confiar en Pablo Iglesias como político? No sale bien, 85% dice que no, gracias por estar ahí, por opinar. Y ahora no se pierda a María Pelayo, a Ricardo Altable porque empieza el día. Hasta mañana, no, hasta pasado mañana.